Siempre que hay que compartir la palabra, pues siento una sensación combinada. Primero, la alegría de estar compartiendo tanta sabiduría que encuentra uno en ella, pero pasar por encima del pánico escénico, el sudor de manos y el traqueteo de las rodillas. Si eso se supera, es todo un gusto estar acá con ustedes. El propósito es maravilloso porque estamos ayudando a un abuelito a cumplir su función de abuelito visitando a su nieto en Bogotá. Bueno, el tema de hoy se llama fe en horario de oficina y quise llamarlo así porque a veces nuestra fe es fuerte, es firme, queremos tocar el cielo con nuestras manos cuando los domingos venimos y escuchamos una alabanza tan especial como la que hemos escuchado hoy, cuando nos reciben amigos y hermanos en la fe con una sonrisa, con un fuerte abrazo, cuando hay una palabra de reflexión que nos trae esperanza, consuelo, sabiduría. Pero todos los domingos van acompañados de la tarde de domingo. Ustedes saben que la tarde de domingo no se mueve una hoja de un árbol. Después viene la noche y es como el preámbulo de un lunes en donde vamos a encontrarnos de nuevo con la realidad cotidiana. Es en ese momento, cuando llega el lunes en la mañana, cuando nuestra aparente fuerza espiritual que se recargó el domingo se convierte en desasosiego, en inquietud. Los problemas que aparecen nos parecen enormes. El mover cotidiano de todos los problemas que aparecen también nos parecen insalvables. Y hasta el carácter se nos daña, ¿no? Empezamos a sufrir de un carácter incontrolable y empezamos a herir a las personas que están a nuestro alrededor. Esa espiritualidad del domingo parece quedarse restringida a las paredes de un templo. Esa palabra de sabiduría parece ya no tener contexto, parece que ya no funciona para la vida diaria, para la vida cotidiana. Y entonces se pregunta uno qué ha pasado, cómo encontrar ese equilibrio que nos permita ver los problemas, las pruebas, las dificultades en la perspectiva correcta de la palabra y no estar fluctuantes ante las vicisitudes de la vida, ante los problemas, entre una paz firme, entre una paz a toda prueba y aquella que se enfrenta a problemas pequeños y grandes con algún tipo de éxito y a veces con ninguno. Y es que es muy fácil creer en Dios cuando no hay escasez, cuando las cuentas están al día, cuando la tarjeta de crédito tiene el saldo suficiente para las vacaciones anuales, cuando podemos cambiar de carro, cuando estamos al día en todos nuestros pagos, cuando tenemos dinero suficiente para pagar los colegios, las universidades. Es muy fácil creer en Dios cuando la prosperidad está en nuestra casa, cuando hay ingresos asegurados y suficientes, cuando el contrato es a término indefinido, cuando se gana la licitación, cuando la cobertura de nuestra cuenta de ahorros es suficiente y cuando el negocio cada día vende más. También es muy fácil creer en Dios cuando empezamos a orar, cuando tenemos una petición especial y confiados en que Dios responderá, le pedimos a todos los grupos de oración que conocemos que establezcan una cadena de oración para cumplir con el objetivo de ese pedido que estamos haciendo. Y en este punto es para mí muy útil
recordar que Jesús en Getsemaní tuvo también un tiempo de oración muy especial. Pero ¿recuerdan lo que él pedía? Pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya. El pedido de Jesús era perfectamente válido, era su carne perfecta, sabiendo que iba a enfrentar un suplicio tremendo, pero aún así lo que primó fue que se hiciera la voluntad del Padre. Más adelante vamos a ver todas aquellas peticiones que hacemos, la forma en que las hacemos y cómo no siempre están alineadas con la voluntad perfecta del Padre. Es muy fácil creer en Dios cuando las fuerzas nos acompañan, cuando tenemos salud, cuando tenemos que orar por salud, pero a la salud de otros, cuando cada cumpleaños podemos soplar todas las velas, aunque sea de 10 en 10 como es mi caso, pero al fin y al cabo cuando podemos apagarlas todas porque hay fuerzas, porque hay vigor, porque hay alegría, porque hay salud, porque hay vida plena, es muy fácil creer en Dios. Es también muy fácil creer en Dios cuando somos aceptados, cuando la gente que nos rodea nos aprecia, nos valora, cuando no tenemos quien hable mal de nosotros, todos los seres que amamos nos rodean, nos acompañan, nos soportan. En esos momentos es fácil creer en Dios. Lo difícil de creer en Dios es creer en Dios todos los días. Podemos creer en Él en estas situaciones de domingo, de prosperidad, de salud, de fuerza, etc. Pero lo difícil es creer en Dios todos los días. Lo difícil de creer en Dios comienza el lunes en la mañana. Lo difícil de creer en Dios aparece cuando perdemos una fuerte suma de dinero en un mal negocio, cuando nos cansamos de orar esperando el milagro que no llega, cuando nos diagnostican una enfermedad grave, cuando los amigos nos olvidan, ignoran o desprecian, cuando se nos pierde el archivo de la presentación ante el gerente, cuando no nos conceden el aumento que estábamos esperando, cuando nuestro proyecto fracasa estrepitosamente, cuando un hijo se rehúsa a seguir estudiando o nos confiesa su inclinación sexual contraria a los principios que hemos compartido con él, o cuando nuestra hija adolescente nos comunica de su sorpresivo embarazo. Y es en esos momentos cuando empezamos a pensar qué es lo que hicimos mal. Es en ese momento cuando buscamos las causas que propiciaron esto que nos parece terrible, desastroso, toda una calamidad. Y la primera pregunta es, ¿será que no oramos lo suficiente? ¿Será que nos faltó fe? ¿Será que no ayunamos conjuntamente con nuestra oración? ¿Será que nos faltó llamar a otras cadenas de oración para que nos ayudaran en el propósito? ¿O será más bien un castigo de Dios? ¿Será que porque no diezmamos o porque no fuimos el domingo al culto o porque, qué sé yo, Dios nos está castigando en función de eso? Otra de las alternativas es, bueno, quizás en un atisbo de espiritualidad decimos, sería que no me conviene, pero muy a regañadientes aceptamos la voluntad de Dios. No es que no oramos suficiente, no es un castigo de Dios. No es que no me convenga, al contrario. Cuando Dios, a quien hemos sometido nuestra voluntad y nos hemos entregado voluntariamente, nos niega una petición o nos trae algo de dificultad, parecería ser, a la luz de la palabra,
que hay otros propósitos. ¿Quieren saberlos? Yo me gocé muchísimo encontrándolos y por eso ahora voy a procurar hablar menos y compartirles más de la palabra, y quisiera que todos participáramos en esta parte a manera de taller, que cada uno se sintiera libre de participar, de elevar la mano, de hacer su comentario sobre la palabra, porque creo que tenemos una gran confusión respecto a que la palabra o la labor del cristiano es leer la Biblia, meditar en ella y en últimas memorizar los versículos. Pero es mucho más que eso. En lugar de leer, saber y memorizar, lo que necesitamos es conocimiento de la palabra, discernimiento de la palabra y, lo más importante, transformación. Cuando nosotros los cristianos nos limitamos a leer la palabra, a actuar bondadosamente, pero no somos transformados por la palabra, estamos apenas a la mitad del camino. La transformación es la que hace la diferencia entre la fe de los domingos y la fe de los lunes. Cuando dejamos que la palabra penetre el corazón y lo transforme, es cuando empezamos a tener fe para todos los días. Lo que vamos a leer ahora no es nada nuevo, seguramente son versículos que hemos leído y releído, seguramente nos han hecho reflexionar, pero lo que quiero que hagamos es elaborar una lista personal e intransferible. Eso es como un boleto de avión. Cada uno le pido el favor de que elabore una listica de algunos elementos que le hayan llamado la atención al leer estos versículos y que tienen que ver con la distancia que existe entre mi concepción de lo que es la bendición y la concepción de Dios respecto a lo que realmente me bendice y me edifica. Es una listica que quizás salga de 10 palabras o de 12, pero les pido el favor de que la elaboren cada uno en su teléfono o en su cuaderno de noticas. Cada vez que vayamos leyendo uno de estos versículos, por favor anote el punto que le haya impactado y que sea algo en lo que usted deba transformarse. No basta, como dice la alabanza, no basta solo con cantar. Es necesario transformarse. Y para transformarse lo primero es conocer. Después debemos discernir lo que dice el versículo y por último debemos transformarnos. Vamos entonces a lo práctico y la pregunta es: ¿realmente estamos dispuestos a dejarnos transformar por la palabra o seguirá siendo para muchos de nosotros una linda reflexión? Yo no quisiera que saliéramos hoy de este lugar simplemente con una reflexión, sino con un compromiso sincero y firme de una transformación. Ok. El primer versículo que vamos a leer está en Santiago 4:3. No sé si me lo puedes proyectar. ¿No? Ok. Lo voy a leer y les pido que me crean que eso dice. O busquémoslos cada uno en la Biblia. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Nos abre algo de curiosidad saber si nuestras propias peticiones están alineadas con las del Señor. Nos trae alguna inquietud pensar que no recibimos, no es porque no hayamos orado suficiente, o porque estamos siendo castigados por algo que hicimos, o porque el Señor ya no nos escucha, porque el Señor tiene demasiados pedidos y entonces no nos para bolas. ¿O será que estamos pidiendo para nuestros propios deleites? Tengo en mente a alguien que está pidiendo con toda razón y con el corazón puesto en ello, tener un hijo. Es una parejita muy querida por nosotros y no es solamente una. Recuerdo varias parejas que están pidiendo por esa misma razón. Sin embargo,
a 2 de ellas el Señor no les ha contestado positivamente. Y no es que el Señor no tenga el poder de hacerlo, por supuesto que sí. El Señor poderoso podría simplemente, como dice el versículo, una palabra tuya bastará para sanarme. Con una palabra del Señor podrían tener su hijito. De hecho, una pareja de las que estoy mencionando y recordando ha perdido 2 bebés no natos. Y buscando sobre lo que significa el perder un bebé, encontré que la palabra tiene una dimensión completamente distinta y no habla de perder. Habla de que somos conocidos desde el vientre de nuestra madre, de que nuestro embrión fue tejido por el Señor y que nacemos con los días predichos. El Señor tiene un plan para cada uno. A veces para algunos 60, 70, 80, el caso de mi papá 92 años, el caso de un señor conocido muy querido 100, pero hay personas que cumplen su propósito en apenas unas horas desde el momento de la concepción. Ellas cumplieron su propósito era tan especial y tan maravilloso que solamente les costaron unas horas para cumplirlo. El desperdicio está en pensar que es una pérdida. El desperdicio está en no estar alineados con la palabra de Dios que nos dice todo aquello sobre estos embriones, sobre estos nonatos, sobre esas criaturas que fueron vistas por los ojos de Dios desde el momento mismo de la concepción. Entonces no es una pérdida. Al contrario, es el éxito precioso del Espíritu que en tan solo unas horas logró el objetivo que quería para esa parejita y para la familia que lo rodea. Que esa parejita entienda el mensaje, que la familia entienda el mensaje y que todos logremos comprender que la voluntad de Dios siempre será agradable y perfecta. Establece la diferencia entre la fe del lunes y la fe en horario de oficina. En 1 Corintios 10:23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Estamos pidiendo para algo que no me edifica? El Señor nos permite orar por todo, nos permite pedir, nos permite aspirar a todo, nos permite actuar de cualquier manera, pero no todo nos edifica, no todo nos conviene. Les sugiero comedidamente que cada uno vaya escribiendo si hay algo que le toca el corazón. No quiero que salgamos de aquí sin tarea, porque la vamos a pedir el próximo domingo. Mentiras. ¿No? Sí. No hay palabra más, no hay frase más terrorífica que cuando el profesor entra por la puerta del salón y dice: preparen una hoja. ¿Se acuerdan de eso? Para mí era terrible. Bueno, el próximo domingo van a escuchar esa frase. No, mentiras, mentiras. Este es un trabajo tan personal, pero tan importante. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. En estos 3 versículos vemos con claridad que quizás nuestra forma de pedir y nuestra fe en que se concedan esas peticiones puede estar completamente errada. Alinearnos con la voluntad de Dios, con lo que es perfecto, con lo que Él anhela, no con lo que nosotros queremos, sino con lo que nos conviene en la perspectiva de Dios, es quizás lo más importante de estos 3 versículos. Hay mucho más, pero quisiera también dejarles la tarea. Cada versículo de los que estamos mencionando tiene muchísimo, muchísimo más que extraer.
y aquí no tenemos sino un tiempo muy ligero para pasar por encima de todos ellos, pero espero que sea el suficiente para que nos deje un mensaje y un compromiso de renovación, de transformación. El segundo punto es un falso concepto de la aflicción. Recuerdo muy bien que cuando empecé a estudiar la palabra, cuando empecé a asistir a un estudio bíblico, no lo hice por voluntad propia. Había perdido mi trabajo, era un hombre de muy mal comportamiento que estaba desbaratando mi hogar. Mi hijo mayor tenía un añito largo y ya estaba esperando el segundo. Y pensé que el mundo se me había acabado. Las cosas salían muy mal, más mal de lo que yo hubiera esperado. Realmente me sentía un hombre exitoso, pintoncito, conversador. Era aparentemente una persona deseable. Pero la verdad es que el Señor me quitó todas esas fortalezas para enseñarme un camino completamente distinto. Y yo pensé, cuando mi mamá me dijo, bueno, ya que estás sin trabajo, mijito, vaya a un curso que inicia en estos días en la iglesia. Es un curso de 1 año para estudiar la palabra y es todos los días a las 10 de la mañana. Y yo dije, hombre, pues por lo menos voy a abrir los ojos en la mañana y no voy a pensar, bueno, ¿cuál hoja de vida de pronto me llaman o qué voy a hacer el día de hoy? Sino que por lo menos ya voy a tener planillado a las 10 de la mañana asistir a ese estudio bíblico. Y pensé, después de algunos meses de estar asistiendo, que ya estaba garantizado el retorno de toda mi felicidad. Iba a recobrar el trabajo, iba a arreglar mis relaciones interpersonales, sobre todo con mi niña linda. Gracias por estar acá todavía. Pero no fue así. Yo sí pensé que las cosas iban a cambiar diametralmente. Yo pensé que iban a regresar la normalidad. Pero no fue así, y en ese momento empecé a pensar que quizás la voluntad de Dios no tiene que ver con los bienes materiales, con las bendiciones que nosotros pensamos que lo son, sino con algo mucho mayor. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué se les ocurre al escuchar estas palabras? El sufrimiento es innato, ¿verdad? Que el sufrimiento no es opcional. Todos tenemos que pasar por pruebas. Todos los que estamos aquí sentados y los que no estamos aquí sentados, tenemos que pasar por pruebas, no es una opción. Y no hay garantía de que al acercarnos a Dios desaparezcan las aflicciones. Al contrario, Él nos está diciendo en este versículo que todas estas cosas se las he dicho para que en mí encuentren paz. El primer beneficio de una aflicción, cuando es puesta delante del Señor, es encontrar su paz, que no es como la que el mundo la da. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y el primer beneficio de una aflicción es someterla a la voluntad de Dios y encontrar de Él su paz. El versículo nos garantiza que va a haber aflicciones, pero también nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. El mismo que resucitó, que calmó tempestades, el mismo que sanó enfermos, está hoy dispuesto y con el mismo poder para quitar tu dolor, para sanar tu enfermedad, pero es en su tiempo, no en el nuestro. Muchas veces nosotros detenemos nuestras bendiciones porque nuestro corazón no ha aprendido la lección.
El Señor lo que busca es nuestro corazón. Si nuestro corazón no ha aprendido la lección de qué serviría que retornara el trabajo, que las cosas se arreglaran, que el negocio se enderezara, si no aprendimos a depender de Él y de su voluntad perfecta. Yo diría que al contrario, esas aparentes bendiciones, si nos alejan de la verdadera espiritualidad que busca un contacto personal y permanente con el Señor, es un desperdicio. La aflicción definitivamente tiene un propósito. Santiago 1:2 va más allá del versículo que leímos y dice así, del 1 al 4 voy a leer. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí sí nos la pusieron difícil, ¿verdad? Hermanos, estén en sumo gozo, ni siquiera acepten lo que les llega, ni siquiera confórmense, ni siquiera tengan paz. No, estén en sumo gozo. Pero, ¿por qué dice sumo gozo? Les voy a volver a leer y ustedes me van a ayudar a extraer por qué nos dice que estemos en sumo gozo. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que, y aquí viene la respuesta, la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sí logran ver el gradiente? La aflicción, la paciencia, la perfección sin que nos falte cosa alguna. O sea que todo comienza en la aflicción. Todo comienza en aquello que nos duele, pero que nos hace reflexionar sobre cuál es la verdad de la aflicción. Y la primera que encontramos fue la de degustar su paz, pero aquí la de formar paciencia. Voy a pasar al siguiente versículo porque la paciencia de por sí trae un poder espiritual especial. ¿Se acuerdan de los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu, pero se llega a la paciencia, según este versículo, a través de la aflicción. Veamos otro uso de la paciencia. La aflicción nos prepara para el tiempo perfecto. Santiago 5:8 dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Repito, Santiago 5:8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Para qué nos sirve la paciencia según este versículo? Para afirmar nuestros corazones y esperar adecuadamente la venida del Señor que se acerca. No es difícil, al ver los tiempos que estamos pasando, que la venida del Señor cada día está más cercana. Nadie sabe el día ni la hora, puede ser en 1 año, 10 o 15, pero en el momento en el que el Señor nos llame a su presencia, en ese momento se acabó nuestro tiempo y en ese momento es el momento en el que la venida del Señor nos ha tocado de manera personal. Estamos viviendo tiempos proféticos, hermanos queridos. Estamos viviendo tiempos muy importantes que han cumplido profecías bíblicas como nunca antes. A lo bueno estamos llamando malo, a lo malo estamos llamando bueno. La perversión, el asesinato son cotidianos y encender un noticiero nunca nos alcanza el nivel de asombro para que no sea superado por el siguiente noticiero. Siempre hay algo más, una
una manifestación de maldad mucho más profunda. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Entonces, si la venida del Señor se acerca, ¿ustedes se acuerdan de las vírgenes precavidas que estaban esperando al esposo para su matrimonio? Las vírgenes precavidas fueron aquellas que tuvieron suficiente aceite en sus lámparas y que no tuvieron que irse a recargar y perderse la llegada del novio y quedarse por fuera, porque después de que el novio entró con las vírgenes precavidas, se cerró la puerta. ¿Qué representa el aceite en términos de figuras bíblicas? El aceite significa el Espíritu Santo. Si no hemos logrado, que yo no estoy, por favor, si no hemos logrado el nivel de espiritualidad que requieren los últimos tiempos, en donde se nos pide a los cristianos que seamos testigos de la fe, nos van a preguntar, ¿y esa paz de ustedes de dónde proviene? Cuando no podamos dar ese fruto, habremos llegado sin aceite a la llegada del esposo. De manera que los tiempos que estamos viviendo, más vale que nos cojan con una paciencia firme, porque serán tiempos donde va a ser necesario que esa lámpara esté llena. La aflicción será justificada con creces. De acuerdo a Mateo 5:4, dice, bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Qué maravilla, ¿verdad? La aflicción me trae la paz del Señor y la consolación del Señor. ¿A quién no le gusta que lo abracen cuando está decaído, cuando está fracasado? Pero mucho más cuando esos brazos son brazos de alguien que te ama, de alguien cercano. Bueno, tenemos la preciosa oportunidad de ser consolados cuando lloremos por los brazos perfectos y preciosos del Señor. De manera que la aflicción no es tan mala. En las manos del Señor la aflicción se convierte realmente en una completa bendición. Cuando llegan los problemas también dudamos de la contundencia de la palabra, ¿no? Empezamos a pensar que la palabra no es suficiente, que algo falló. Yo me sé 30, 50 o 100, no sé cuántos versículos se sabrá usted de memoria, pero eso no basta si no nos ha transformado, ¿verdad? Como acabamos de decir. Y la palabra puede ser muy frágil. En Mateo 13:20 dice, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas y persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. ¿Cómo está su profundidad de tierra? La palabra está cayendo en terreno fértil. Estamos quitando las piedras de ese terreno, piedras de incredulidad, de falta de disciplina para estudiarla. Otra de las causas por las cuales nuestra fe es tibia, va y viene, es precisamente por nuestra propia tibieza espiritual. Apocalipsis 3:16 dice así, 3:15, perdón. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío y no caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué fuerte palabra. Qué fuerte palabra y qué... La palabra no es motivante, pero nos debe llevar a reflexionar que no podemos llevar un cristianismo tibio, porque más nos convendría ser fríos, más nos convendría ni siquiera venir acá a reunirnos los domingos, más nos convendría no llenar nuestra boca diciendo que somos cristianos, más nos convendría ni siquiera conocer de la palabra o no haberla aceptado. Según este versículo bíblico, la tibieza causa náuseas al Señor. Contundente, me parece que es de los versículos más duros y desafiantes que tiene la palabra. Otro de los temas, y ya para concluir,
que tienen que ver con una fe tibia. Es la fe que tenemos pensando que que somos suficientemente buenos. Conozco varias personas que son seres humanos maravillosos, éticos en su trabajo, morales en su forma de actuar. Son seres humanos preciosos. Sin embargo, no han podido distinguir la diferencia entre lo ético y lo divino, entre lo temporal y lo eterno. Y eso nos puede estar pasando a nosotros como hermanos en la fe, como hijos de Dios. Pensamos que nuestro buen comportamiento y asistencia más o menos consistente al culto de los domingos es suficiente, pero no lo es. La medida con la que el mundo mide a los seres humanos no es la misma medida que Dios utiliza para medir nuestros corazones. Amamos al mundo amoldándonos a su forma de pensar. Esa es otra de las razones por las cuales nuestra fe es tibia. Preferimos amar al mundo y todo lo que ofrece, que es gratificante e inmediato, antes de amar realmente al Señor. Y aquí en este versículo espero nos quede, como a mí me quedó completamente claro de qué se trata. Estamos hablando de Romanos 12:2 y dice así: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Y qué ofrece el mundo? Está en 1 Juan 2:15, y les pido el favor que todos los versículos que hemos leído no los miremos como versículos aislados perdidos en los diferentes libros. La palabra es una sola. Nosotros, los hombres, hemos dividido la palabra para que nos quede más fácil estudiar en libros, en capítulos, en versículos, para poderlos encontrar con facilidad. Hoy estábamos tratando de encontrar un versículo con María Cristina que todavía no hemos encontrado, pero seguramente lo vamos a hacer mucho más fácil porque podemos buscar por esas agrupaciones. Pero la palabra de Dios es una sola, no se contradice, está inspirada toda por el Espíritu Santo y está hecha para redarguir, está hecha para instruir en verdad. Entonces miremosla en esa perspectiva cuando nos dice en Romanos 12:2 que acabamos de leer que no nos amoldemos al mundo actual. Y en 1 Juan 2:15, que es la misma palabra, dice, no, en la primera dice no se amolden al mundo y en esta dice no amen al mundo. Y dice, ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, fíjense cómo es necesario unir estos dos versículos para comprender que tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, porque el mundo nos está dando unos consejos, unas instrucciones y una realidad, mientras que Dios nos está dando una perspectiva completamente diferente. La labor de padres es muy complicado. ¿Quiénes son aquí padres? Creo que todos somos padres. Y es muy complicada porque nadie nos ha dado un manual de instrucciones. ¿Todavía no? Nadie nos ha dado un manual de instrucciones y realmente cuando uno trata de comprender cómo guiar a un hijo en todas las cosas que tiene que enfrentar, se da cuenta que el mundo le está dando una instrucción completamente distinta a la de la palabra. Los hijos cuando llegan a cierta edad ya no quieren que el papá les diga nada. Y eso está bien porque cada uno tiene que reafirmar su identidad, su condición de adulto, su capacidad de tomar decisiones por ellos mismos, y hasta ahí está bien. Pero lo que no puede suceder es que el padre, para que eso no suceda, para que el hijo no se aleje del todo, decida empezar a ser amigo de su hijo y no seguir siendo padre. Ahora, ¿cómo ejercer la paternidad cuando no quieren los hijos que uno la ejerza? ¿Alguien tiene idea para que me cuente? Porque ha sido difícil para mí encontrarla, pero mi conclusión personal
es que los padres debemos seguir siendo padres. Los padres debemos seguir siendo la otra cara de la moneda, la otra versión de la realidad. Mis hijos me dicen, no me hables ni de política ni de religión. Ok, no les hablo, pero de vez en cuando les llega un mensajito, y el mensajito va acompañado de una frase que dice algo así como: te mando esto no porque quiera formar controversia, no espero de ti una respuesta. Lo que sí espero de ti es que lo leas y tengas todos los elementos de juicio sobre la mesa para que tu decisión, tus opiniones y tus conceptos sean basados en un amplio espectro y no en el que el mundo les dice. En estos momentos, hace poco estábamos pasando por una universidad y había una manifestación muy grande en respaldo a Hamas o al pueblo palestino. Y durante todos los días que tuvimos que pasar por ahí, estaba esta manifestación. Estoy seguro que todos los muchachos que acompañaban esa manifestación tenían una versión de la verdad. Si la versión fuera amplia, si el conocimiento de lo que pasó fuera más amplio, seguramente estarían teniendo una perspectiva completamente distinta. Porque es que uno tiende a juzgar con algunos elementos de la verdad, pero la palabra nos dice no se amolden al tiempo presente. Más aún hoy en día, en el que ya no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Ayer nos llegó una canción de Karol G con una letra que estoy seguro que ella no la hizo, pero era su voz, era su actuación, su baile, su movimiento, increíble. Hoy en día no podemos ni siquiera creer en lo que vemos, ni en lo que oímos. Entonces nuestros hijos están recibiendo una información, nuestro deber como padres es darles la otra versión para que ellos no se amolden al mundo presente y no se acoplen a aquello que les está ofreciendo tres cosas: lujuria, codicia y soberbia. Personalmente, y esto como un paréntesis, me parece que es el resumen más maravilloso que tiene la Biblia de cuál es nuestro enemigo en el mundo. No son sino tres. Todos los pecados están inscritos, circunscritos, contenidos en esos tres elementos: codicia, lujuria y soberbia. Si uno lo tiene claro, le queda más fácil atacar al enemigo. Y ya para terminar, algunos ya están pensando en el tamalito, yo no sé, en pollo asado. Mi conclusión sobre este tema, y me voy a permitir leerlo porque es algo que preparé precisamente para redondear toda esta idea. Dice: por estos días, un maravilloso amigo, que es para mí uno de los más contundentes ejemplos de coherencia de vida cristiana, ha perdido la compañera de toda su vida. Habiendo sido por unos 7 años instructor y guía en el conocimiento de la palabra, fui muy observador de la manera como cruzaba sus pruebas personales, tales como el cáncer de su esposa, que apareció hace unos 25 años, el agnosticismo y separación de su hija, y aún hoy, con la muerte de su esposa, sigo mirando sus reacciones ante la crisis como si fueran sus más elocuentes clases. Y tal como lo esperaba, así fueron. Su perspectiva lo llevó siempre a esperar lo mejor de las manos del Señor, pero a actuar tan rápido y con tanta decisión como estuviera en sus manos. Al hablar de la partida de Mimi, su esposa, que muchos de ustedes conocieron porque dio una charla para parejas hace algunos años, Calv se enfocó en los momentos felices que el Señor le permitió compartir a su lado y en la certeza de su seguro reencuentro con ella. Cuando yo veo esa paz tan especial en un hombre que estoy absolutamente seguro se le murió la mitad del corazón, le arrancaron literalmente un brazo, porque somos uno con nuestras parejas, es una unión indisoluble, pero cuando se muere la pareja, estoy seguro que es algo absolutamente desgarrador. Pero su lección principal estaba contenida en su actitud
de paz, de alegría por haber vivido con una mujer tan maravillosa tantos años y con la certeza de su reencuentro. Quien no tiene a Cristo, quien no tiene la esperanza en el Señor, no puede esperar un reencuentro porque después de la muerte no habrá nada para ellos. Para nosotros sí, hay esperanza, hay amor y lo mejor está por venir. En una oportunidad le pregunté a Cal cómo podía uno descansar en el Señor y aceptar su voluntad, cualquiera que está afuera, y me contestó de una manera tan sencilla que contrastó contundentemente con la lista de múltiples requisitos que yo pensé me iba a responder. La respuesta de Cal fue: camina. De viejo me he vuelto muy emotivo, pero la respuesta fue tan sencilla que por eso es tan contundente para mí. La respuesta fue simplemente: camina a su lado todos los días. Mateo 6:31, para terminar, dice: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos, con qué vestiremos. Los paganos andan tras todas esas cosas, pero tu Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas os serán añadidas. Caminemos entonces a su lado todos los días. Gracias.